Esta es la increíble historia de Napoleón Bonaparte. Nacido en 1769 en la isla de Córcega, una tierra recién anexada por Francia. Su lengua materna era el corso, y hablaba francés con un acento tan marcado que sus compañeros en la academia militar se burlaban de él. Lo llamaban el extranjero, el pequeño corso. Era un lector voraz, devorando libros de historia, estrategia y filosofía. Alejandro Magno y Julio César no eran solo nombres en un libro, eran sus maestros silenciosos. Mientras estudiaba, estalló la Revolución Francesa. Mientras los nobles huían y la monarquía se desmoronaba, el joven oficial vio un camino despejado hacia la gloria. Su primera gran oportunidad llegó en 1793, en el asedio de Tolón. Fue entonces cuando un joven capitán de artillería de 24 años presentó un plan audaz y brillante. ¿Ven esa colina?, les dijo. Si tomamos esa posición, nuestros cañones podrán bombardear a la flota inglesa y obligarla a retirarse. Tolón caerá. Napoleón, sin miedo, lideró el asalto él mismo. Fue herido en el muslo por una bayoneta, pero no se detuvo. Su plan funcionó a la perfección. La flota británica huyó y Tolón se rindió. De la noche a la mañana, Napoleón Bonaparte se convirtió en un héroe. Fue ascendido a general de brigada. Tenía solo 24 años. París, sin embargo, era un nido de víboras políticas. A pesar de su heroísmo, su asociación con los jacobinos casi le cuesta la cabeza. Fue arrestado y estuvo a punto de ser guillotinado. Pero su destino tenía otros planes. En 1795, una turba de realistas amenazó con tomar el gobierno en París. El pánico se apoderó de la convención. Recordaron al joven general que había salvado Tolón. Lo llamaron y Napoleón no lo dudó. Colocó cañones en puntos estratégicos de las calles de París. Cuando la multitud avanzó, dio la orden de disparar. No con balas, sino con metralla. Una lluvia de pequeñas bolas de metal. Fue brutal, pero efectivo. La rebelión fue aplastada en minutos. Había salvado a la República una vez más. Como recompensa, le dieron el mando del ejército de Italia. Era un ejército mal equipado, hambriento y desmoralizado. A nadie le importaba, pero a Napoleón sí. Al llegar, se paró frente a sus tropas y les dijo: «Soldados, estáis desnudos y mal alimentados. Vuestra paciencia es admirable, pero no os trae gloria. Voy a conduciros a las llanuras más fértiles del mundo. Ricas provincias y grandes ciudades estarán en vuestro poder. Allí encontraréis honor, gloria y riqueza». Sus palabras encendieron el alma de esos hombres. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron esperanza. Lo siguieron ciegamente. Y Napoleón cumplió su promesa. En una campaña relámpago, cruzó los Alpes, derrotó a los austriacos en batallas imposibles como Lodi y Rivoli, y conquistó el norte de Italia. Envió a Francia tesoros, obras de arte y dinero, convirtiéndose en el hombre más popular del país. Pero su ambición iba más allá de Italia. Soñaba con emular a Alejandro Magno, y para eso necesitaba conquistar Oriente. Su próximo objetivo, Egipto. La campaña de Egipto fue un desastre militar. Su flota fue destruida por el almirante británico Horatio Nelson en la batalla del Nilo, dejándolo atrapado. Pero Napoleón era un maestro de la propaganda. Envió a Francia informes de victorias gloriosas y descubrimientos fascinantes, como la piedra de Rosetta, clave para descifrar los jeroglíficos. Mientras su ejército sufría, su leyenda en París crecía sin parar. Viendo que el gobierno en Francia era débil y corrupto, Napoleón abandonó a su ejército en Egipto y regresó en secreto. La gente lo recibió como un salvador. En noviembre de 1799, con el apoyo de políticos y su propio hermano Luciano, dio un golpe de estado. Como gobernante, demostró ser tan genial como en el campo de batalla. Creó el Banco de Francia, estabilizó la economía, reorganizó la educación y, lo más importante, creó el Código Napoleónico. Este código civil garantizaba la igualdad ante la ley
la libertad de religión y los derechos de propiedad. Fue tan revolucionario que sigue siendo la base del derecho en Francia y en muchos otros países del mundo. En 1804, sentía que el título de cónsul no era suficiente. En una ceremonia fastuosa en la Catedral de Notre Dame y en presencia del Papa, Napoleón tomó la corona y se la colocó él mismo en la cabeza. El niño de Córcega era ahora el hombre más poderoso de Europa. Las monarquías europeas, aterrorizadas por sus ideas revolucionarias, formaron una coalición tras otra para derrocarlo. La respuesta de Napoleón fue la guerra. En 1805, en Austerlitz, logró su obra maestra. Enfrentándose a un ejército combinado de austriacos y rusos, numéricamente superior, fingió una retirada estratégica, atrayéndolos a una trampa. Cuando el enemigo mordió el anzuelo, Napoleón lanzó un ataque devastador que partió sus líneas en dos. La victoria fue total. Se la conoce como la Batalla de los Tres Emperadores, y es estudiada hasta el día de hoy. Durante los siguientes años, su gran ejército parecía invencible. Conquistó Prusia, derrotó a los rusos de nuevo y creó un vasto imperio que se extendía por toda Europa. Colocó a sus hermanos y mariscales en los tronos de España, Holanda y Nápoles. Pero todo imperio tiene un punto de quiebre. El de Napoleón llegó en 1812. Obsesionado con doblegar a Rusia, reunió el ejército más grande que Europa había visto jamás, más de 600,000 hombres. La invasión de Rusia fue un error catastrófico. Los rusos evitaron la batalla directa, aplicando una táctica de tierra quemada, retrocediendo y quemando todo a su paso. Cuando Napoleón finalmente llegó a Moscú, la encontró en llamas y vacía, sin suministros, y con el brutal invierno ruso acercándose. Napoleón no tuvo más remedio que ordenar la retirada. Fue una pesadilla. De los 600,000 hombres que entraron en Rusia, menos de 100,000 lograron salir con vida. La leyenda del Napoleón invencible se había roto. Sus enemigos, envalentonados, se unieron en una nueva coalición. En 1813 fue derrotado en la Batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones. En 1814, los ejércitos aliados entraron en París. Napoleón fue forzado a abdicar y exiliado a la pequeña isla de Elba, en el Mediterráneo. Parecía el fin. Menos de un año después, escapó de Elba, desembarcó en Francia con un puñado de seguidores y marchó hacia París. Las tropas que el rey envió para arrestarlo, al verlo, bajaron sus armas y gritaron: ¡Viva el emperador! Este regreso, conocido como los 100 días, aterrorizó a Europa. Sus enemigos reunieron sus ejércitos una vez más para la confrontación final. El 18 de junio de 1815, cerca de un pequeño pueblo belga llamado Waterloo, Napoleón se enfrentó a un ejército anglo-holandés liderado por el duque de Wellington. La batalla fue feroz y estuvo a punto de ganarla, pero la llegada inesperada del ejército prusiano inclinó la balanza. Su amada Guardia Imperial fue destrozada. La derrota fue definitiva. Esta vez, no hubo piedad. Napoleón fue exiliado a Santa Elena, una remota y desolada isla en medio del Atlántico Sur, de donde era imposible escapar. Allí pasó los últimos 6 años de su vida, dictando sus memorias, construyendo su propia leyenda. Murió en 1821, a los 51 años. Héroe o tirano, revolucionario o déspota. Quizás fue todo eso y más. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias.